Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Germán Montaño, soy pastor del lugar de su presencia, León, Guanajuato. Y bueno, pues envío un saludo a tantas personas que nos han escrito, que nos han dicho que es de bendición, ¿verdad? Y allá desde gente que nos ve desde Pachuca, en la Ciudad de México, aquí en León, Guanajuato, y bueno, muchos amigos quizás de otros lugares también. Y les mandamos un saludo a toda esa gente de allá de Pachuca, de México, de aquí de la ciudad de León. Y bueno, pues vamos a tener hoy un tema muy importante, muy interesante, que se llama, o se titula, ¿y qué después de la crisis? ¿Qué vamos a hacer o qué va a pasar después de la crisis? Porque esta crisis tiene que pasar, va a pasar. Es algo pasajero y yo siento que lo que debemos de pensar ahorita, ¿qué vamos a hacer pasando esta crisis? Y bueno, pues para esto vamos a leer la escritura en Mateo capítulo 26, y ahí nos relata que los primeros apóstoles, Jesús, todos vivieron un tiempo de crisis muy diferente a la que estamos viviendo, es cierto, pero que les provocaba también tanta tensión y temores y tantas situaciones que sí son parecidas a las que estamos viviendo. Me voy a permitir leerles aquí algo que todos ustedes conocen, que sucedió en aquel momento crítico en que el líder de los apóstoles, que es Jesús, había sido apresado, había sido llevado a un juicio que ciertamente es injusto, pero todos los apóstoles realmente debieron de haber estado espantados, pensando que ellos también iban a sufrir el juicio o también incluso la muerte. Aquí en Mateo 26, 69, dice: mientras tanto Pedro el apóstol, estaba sentado afuera en el patio donde estaba Jesús, adentro de como una cárcel, un lugar donde había sido apresado, y ahí estaba Pedro afuera del patio. Dice que una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, él le dijo. Más tarde, cerca de la puerta lo vio otra sirvienta ahí, que no sé qué Pedro traía con las sirvientas, ¿verdad? Pero quien le dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó. Ahí ya llevamos 2 veces. Esta vez con un juramento. Imagínense, un juramento. Él juró, dice la palabra: no jurarás el nombre de Dios en vano. Y él juró, en ese momento juró, dice, y dijo lo siguiente: ni siquiera conozco al hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. No sé cómo era el acento galileo, quizás entrecortado porque eran pescadores. Hombre, ¿cómo se han dado cuenta? Entonces Pedro juró otra vez, juró. Imagínense un hombre religioso, un hombre judío, jurando que no conoce a Jesús. Dice que juró de nuevo y dijo, fíjese lo que dice aquí en la versión NBI, en el versículo 74, el capítulo 26 de Mateo, dice: que me caiga una maldición si les miento. Imagínense, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y bueno, pues ya sabemos que esto fue algo que Jesús le había predicho o le había profetizado, que es la palabra exacta. Dice el versículo 75: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Bueno, quiero decirles que podemos de repente juzgar, ¿verdad? Y decir: la actitud de Pedro fue muy cobarde, la actitud de Pedro fue muy pues muy traidora, como la traición de Judas. De hecho, se compara mucho que Judas traiciona a Jesús, pero Judas no se arrepiente. Y Pedro traiciona a Jesús y Pedro se arrepiente. Pedro
llora amargamente, le duele haber traicionado a Jesús y después sí cambia su actitud, que es la palabra arrepentimiento, un cambio de actitud. Y bueno, aquí vemos que Pedro sale corriendo llorando y el comentario que quiero hacerles es, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles es cuando se ve quiénes son tus amigos. En los momentos difíciles no todos te siguen, no todos van contigo. Jesús estaba pasando un momento difícil que él había aceptado diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se echa mi voluntad sino la tuya. Y hablaba de esa copa amarga, de esa copa que iba a tomar al ir a la pasión, al sacrificio, a la muerte. Pero Pedro, pues realmente yo no me atrevo a decir, Pedro fue un cobarde, fue esto, fue el otro, porque hay que estar en sus zapatos. Quizás tú dices, yo no hubiera negado a Jesús, no lo sé, hay gente que estará viendo diciendo, yo no lo hubiera hecho, pero realmente Pedro estaba atemorizado, realmente Pedro estaba pensando, ahorita me van a agarrar a mí, me van a meter igual, y me van a pegar, me van a golpear, me van a juzgar igual, y me van a llevar incluso a la muerte. Entonces es fácil opinar, pero estar en los zapatos de Pedro es complicado, es difícil, es difícil. En ese momento Pedro nos muestra amistad con Jesús, ya que va hasta el lugar donde lo apresan y está fuera en el patio a ver qué va a pasar. Ese es un buen amigo. Sin embargo, llega el momento en que la crisis le pega tan duro a Pedro que Pedro dice, amigo, ahí te quedas. Sí somos amigos, pero pues ya en esta situación ya no voy contigo. Y créame que en estas crisis, en situaciones difíciles que atravieses, ahí se ve quién es tu amigo. Ahora, si algún amigo te ha hecho quedar mal, te ha quedado mal, o algún amigo, no sé, te ha traicionado algún día o dijo algo que no debiera decir, déjame decirte esta revelación que oí hace años y que ha sido de mucha bendición. Los mejores amigos no son los que te han fallado. Perdón, los mejores amigos no son los que nunca han fallado, si estoy bien. Los mejores amigos son los que quizás te han fallado, te han quedado mal, pero vuelven a ser tus amigos. Y un buen amigo perdona, un buen amigo como Jesús, que ese sería otro tema, pero vamos a ver que le llamó a Jesús de una manera amable, amigo. Más tarde, cuando lo encontró pescando, quizás Pedro ya no quería saber nada de lo que es predicar el evangelio, dedicarse a servir a Dios. Pero Jesús, cuando se acercó a él, cuando había resucitado ya, le llamó amigo. Y bueno, pues ese es otro tema, pero en las crisis hay muchas maneras de reaccionar y a veces las reacciones pueden ser negativas. Puedes encontrar a tu alrededor que las personas te cierran la puerta, que las personas no quieren saber nada de ti. Pero quiero decirte que lo mejor es cuando pasa esa crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de esta crisis? Eso es lo importante. ¿Qué va a pasar después de estas cuarentenas que se llaman así por momentos en que debe uno estar en casa, guardarse y obedecer a la autoridad que dice Hechos 13:1? Y encontré aquí en Hechos 1:3 que dice la palabra de Dios: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Aquí vemos que Cristo no abandona, Cristo no deja. Yo espero que en estos días en que estamos guardados, en que quizás vemos que la comida se acaba y decimos qué va a pasar, qué va a suceder, muchos vivimos al día. Dios sabe cómo estamos cada quien. Yo no quiero quejarme así de nada, porque tengo un Dios que es poderoso, que es glorioso y que nunca nos va a dejar. Pero todos vivimos tiempos de crisis. Yo sé que me está oyendo gente que vive al día y quiero decirle que es difícil, complicado, pero Jesús siempre estará contigo. Él estuvo con ellos esos 40 días, se les apareció hasta que fue subida al cielo. Y hizo que los apóstoles tuvieran una reacción, que los primeros cristianos reaccionaran. ¿Y cuál es la reacción? En Hechos capítulo 1 nos dice, si seguimos leyendo hacia adelante, que Jesús provocó en ellos que ellos se quedaran en Jerusalén y se quedaran a hacer algo. Ellos se guardaron para hacer algo: orar, buscar el rostro de Dios, buscar su presencia. Así que si tú dices, ¿qué hago en estos días? Busca a Dios, anhela a Dios, adora a Dios, llénate de Dios. Y dice, bueno,
pasamos esa parte donde ellos están en crisis, luego viene un momento en donde Jesús está con ellos en la crisis y sigue con ellos a través de la oración, aunque Jesús se va. Ellos están en el aposento alto, esto lo relata Hechos capítulo 1, y les dice Jesús en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Será tiempo de salir en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué haremos nosotros en este tiempo de crisis? Nos lo dice ahí mismo, seremos testigos del Señor, de su poder, de su gracia, de su gloria, hasta lo último de la tierra. Dice Hechos capítulo 2, que el primer hombre en levantarse a predicar, ese hombre llamado Pedro que había traicionado a Jesús, es el que se levanta y predica con poder, con unción, porque él entendió una cosa, la crisis había pasado, los momentos difíciles habían pasado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Prediquemos su evangelio. ¿Qué vamos a hacer los cristianos de este tiempo? Vamos a salir a las calles, vamos a romper las paredes de la iglesia. De hecho, yo le quiero compartir este testimonio. A mi esposa Dios le habló y le dijo que la iglesia que íbamos a levantar aquí en León se levantaría entre abril y mayo. No sabíamos lo que iba a pasar y mire lo que está pasando. Ahorita en abril estamos comenzando a abrir la iglesia de una manera virtual, de una manera en internet, si usted quiere, pero cuando pase este momento vamos a ir con toda la fuerza, porque hay un mundo allá afuera que necesita saber que Cristo le ama. Hay muchas personas allá afuera y tenemos que entender también que no vamos a ir a levantar una iglesia con 4 paredes y a quedarnos ahí encerrados. Vamos a levantar una iglesia que se extienda a través de las redes sociales, una iglesia que se extienda hacia afuera, una iglesia que no tenga límites, una iglesia que quiera alcanzar una ciudad entera, una iglesia que quiera alcanzar una nación entera. Y yo espero, y lo he estado viendo en las redes, que muchos pastores, muchas iglesias, congregaciones están haciendo esto, están saliendo a las redes sociales, están entendiendo que podemos predicar y es tiempo de predicar. Así que los primeros discípulos, ellos lo entendieron, entendámoslo nosotros. Ahorita estamos en un momento en que el gobierno nos hace permanecer en casa. Oremos, busquemos su rostro. Cuando termine esto, salgamos a las calles a predicar el evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga, Cristo te ama.